Un fallo estructural no avisa. El acero gime. El hormigón se parte como un hueso seco. Miles de toneladas de metal precipitándose al agua oscura. ¿Qué sostiene realmente estas moles sobre el vacío? No es solo ingeniería. Es un pulso constante contra la entropía. Si los cimientos fallan, la gravedad no pide permiso. Devora. En los Cayos de Florida. El océano tiene hambre de hierro. 10 kilómetros de concreto reforzado. El puente Seven Mile, 1980. Fue diseñado para soportar lo imposible. Huracanes. Oleajes de fuerza bruta. Vientos que arrancan el asfalto. Al lado descansa un cadáver. El viejo viaducto ferroviario. Un esqueleto de hierro oxidado que se rinde al salitre. Un recordatorio de que nada es eterno bajo el sol del trópico. El calor muerde los pulmones en la obra. El olor a brea caliente y sudor agrio satura el aire denso. El operario ajusta la tuerca de grado industrial. Sus manos están agrietadas por la cal del cemento. Siente el martilleo del oleaje en las suelas de sus botas. Un error de cálculo, y la corriente arranca la zapata de carga. El hormigón es inyectado a presión para expulsar hasta la última burbuja de aire. Es una batalla silenciosa contra la corrosión química. Acero contra sal. Cruzamos el mundo. Shanghái, 1991. El puente Nampu. Una ciudad que se asfixiaba en su propio tráfico. Los ingenieros tenían un problema de espacio. La solución fue un remolino de concreto. Una rampa en espiral que parece el sistema nervioso de una bestia de carga. Un laberinto de asfalto para elevar miles de camiones sobre el río Huangpu. Cientos de toneladas en movimiento circular constante. Los neumáticos chirrían sobre las juntas de expansión de neopreno duro. El vapor del escape se mezcla con la niebla industrial espesa de la metrópoli. El pilar central se eleva 150 metros. Un dedo de hormigón señalando al cielo gris. Los cables de acero zumban. Tensados hasta el límite elástico para sostener el peso muerto del progreso. El puente no es solo una vía. Es un hito del crecimiento industrial chino. Una respuesta brutal a una necesidad logística desesperada. Francia. Sur del país. Un viaje al pasado de piedra y sudor. El Pont du Gard. Primer siglo de nuestra era. Los romanos no tenían motores. Tenían precisión. Construyeron un acueducto de 50 kilómetros para calmar la sed de Nimes. Piedra caliza pura. Bloques de 6 toneladas. Sin mortero. Sin pegamento. Solo la física de la fricción y el peso. El sonido del mazo de madera golpeando el cincel de hierro. El polvo de piedra seca nublando la vista del cantero. El olor a tierra caliente y esfuerzo humano extremo. Cada bloque fue tallado para encajar a la perfección. Una pendiente de apenas 34 centímetros en todo el trayecto. Si la inclinación fallaba, el agua se estancaba. El cálculo debía ser perfecto. 3 niveles de arcos desafiando los siglos. Una estructura tan sólida que parece despreciar el paso del tiempo. Sigue en pie. Imperturbable. Un muro de ingeniería antigua que nos mira desde la eternidad. Budapest. 1849. Las cadenas de hierro no son un adorno. Son los ligamentos de una nación. El puente de las cadenas. El Danubio es un tajo de agua que separaba Buda de Pest. El ingeniero William Tierney Clark diseñó un monstruo de metal. Cadenas de hierro forjado. Torres de piedra que parecen fortalezas. En la Segunda Guerra Mundial, el puente no cayó. Fue ejecutado. Dinamita alemana en sus apoyos críticos. Lo que ves hoy es una reconstrucción de 1949. Los leones de piedra siguen allí, mudos, respetando el acero que volvió a levantarse. El chasquido seco del eslabón de hierro al recibir la carga del tráfico. El olor a pintura de plomo fresca y a humedad del río Danubio. El operario aprieta el remache al rojo vivo con la tenaza. Chispas naranjas saltando al vacío. El martillo neumático golpea el metal con un eco que retumba en las torres de caliza. Un gigante de hierro que cruje bajo el peso de la historia. Florencia. El río Arno. Ponte Vecchio. Mencionado por primera vez en el año 996.
No es solo un puente. Es un barrio suspendido. Arcos de piedra que sostienen tiendas y vidas. En sus inicios, carniceros arrojando despojos al agua. En el siglo XV, el duque de Medici cambió la carne por el oro. Joyeros. Artesanos. Es el único puente que los nazis no volaron en 1944. Se dice que el valor histórico detuvo el detonador. Un milagro de piedra y voluntad. Si entiendes que la ingeniería es el alma del mundo. Si respetas el esfuerzo de los que vinieron antes. Suscríbete. Únete a esta obra. Seguimos avanzando. Virginia Occidental. 1977. El puente de la garganta del río New. Un valle profundo. Difícil. Antes, 1 hora de maniobras peligrosas. Ahora, un arco de acero cruza el abismo en minutos. 260 metros de altura. Uno de los puentes más altos de Estados Unidos. Un arco de acero Corten. Un metal que se oxida a propósito para crear una piel protectora. Una coraza contra el tiempo. El soldador cuelga de un arnés a 100 metros del suelo. El viento de la garganta golpea su máscara de protección con saña. El arco eléctrico ilumina la viga con un brillo azul cegador. Huele a ozono y a metal fundido en el aire fino. Sus manos están entumecidas por la vibración de la maquinaria. El arco de acero se cierra con precisión quirúrgica sobre el río. Una costura de fuego uniendo 2 montañas. Malasia. Ciudad de Putrajaya. El puente Seri Basan. Una obra que parece sacada de un tablero de diseño aeroespacial. Asimétrico. Un mástil de más de 70 metros de altura. Una vela de acero y cables tensados sobre el agua. Es la unión perfecta entre la estética moderna y el cálculo de fuerzas. Cables inclinados que sostienen la plataforma como si fuera un instrumento musical gigante. Norte de Europa. Círculo Polar Ártico. El puente Alo-Galan. Noruega. 2018. 1.5 kilómetros de acero suspendido sobre el agua gélida. Es uno de los puentes colgantes más largos del continente. No solo es longitud, es resistencia. Temperaturas bajo cero. Auroras boreales iluminando torres de líneas limpias. Los ingenieros lucharon contra el clima. Un entorno extremo que exige materiales de grado militar. El viento ártico ruge a través de las torres gemelas con un silbido metálico constante. El hielo se acumula en los cables trenzados, dándoles el grosor de troncos centenarios. El operario siente como el frío atraviesa las capas de protección térmica. Huele a nieve fresca y a grasa de rodamiento congelada. Sus manos enguantadas se aferran a la barandilla de acero que vibra con la fuerza de un motor desbocado. La oscuridad del invierno noruego envuelve la estructura en un silencio de tumba. Un escenario donde la ingeniería moderna y la naturaleza extrema conviven en perfecta armonía. Un paso en falso en este clima y el metal te arranca la piel. Lisboa. Estuario del río Tajo. El puente Vasco da Gama. 1998. 12 kilómetros de ingeniería masiva. Un gigante que atraviesa el horizonte. Fue un desafío monumental. Suelos blandos. Barro acumulado durante milenios. Fue diseñado para soportar terremotos de gran magnitud. Un requisito de vida o muerte en una región con cicatrices sísmicas profundas. Los pilares se hunden decenas de metros en el subsuelo, buscando la roca madre bajo el lodo infecto. La broca gigante se hunde en el fango del estuario con un gorgoteo espeso y pesado. El motor de la pilotadora ruge bajo la tensión brutal de la succión del barro. El operario observa cómo el lodo gris y fétido salpica la plataforma de acero caliente. El olor a cieno antiguo y a combustible diésel inunda la cabina de control. Las toneladas de hormigón fresco bajan por la tubería, rellenando el vacío bajo el agua con una presión que hace temblar el suelo bajo sus pies. Una base ciega. Enterrada para siempre para sostener el peso de Europa. Líneas rectas que parecen infinitas cuando la luz del amanecer golpea el concreto. Es una obra maestra de la estabilidad. Alemania. Parque Kromlau. El puente Rakovbruck. Siglo XIX. A diferencia del resto, no es funcional. No transporta carga. Transporta mitos. Construido con piedra de basalto. El puente del diablo. Un arco tan perfecto que, al reflejarse en el agua calmada, forma un círculo absoluto. Geometría pura aplicada a la estética. El martillo del cantero golpea la piedra volcánica con un tintineo cristalino.
El polvo de basalto negro se asienta en los pulmones del artesano. El olor a musgo húmedo y a piedra vieja satura el aire del parque silencioso. Cada bloque fue colocado con una precisión que desafía la tecnología de su época. El arco parece flotar. Una estructura de exhibición que sobrevive gracias a un diseño ingenioso y a la prohibición estricta de pisar su lomo de piedra. Holanda. Región Central. Una obra que parece invertida. El acueducto de Belubimmer. 2002. Aquí los coches no pasan por encima del agua, el agua pasa por encima de los coches. Un diseño compacto de 25 metros de largo. Barcos navegando sobre una carretera nacional. Cientos de toneladas de agua retenidas a pocos metros de los conductores. El rugido del tráfico pesado bajo la base del acueducto es un trueno constante. El operario de mantenimiento inspecciona las juntas de impermeabilización. El olor a asfalto caliente se mezcla con el aroma a agua dulce estancada. Siente la vibración de las quillas de los barcos pasando justo sobre su cabeza. Un muro de contención de hormigón armado soportando una presión hídrica que no admite fisuras. Es la respuesta holandesa a un problema de cruce imposible. Simplicidad. Eficacia. Control total del fluido. Escocia. Estuario del río Forth. 1890. El gigante rojo de la era victoriana. El Forth Bridge. 53.000 toneladas de acero remachado a mano. Un diseño en cantilever que cambió las reglas del juego para siempre. No es solo un puente ferroviario. Es una declaración de guerra contra la fatiga del metal. Millones de remaches colocados con la fuerza del brazo humano. Durante décadas fue el más largo de su clase. Su color rojo no es estética. Es una armadura de óxido de hierro contra la corrosión infinita del Mar del Norte. El estruendo metálico de los trenes de carga hace temblar la estructura hasta la última placa de acero. El operario cuelga sobre el agua gris y gélida del estuario. El olor a pintura de plomo y a carbón quemado satura el aire cortante. El martilleo rítmico de la cuadrilla de remachadores suena como una ametralladora pesada en la distancia. Sus manos están negras por el hollín y la grasa de máquina. El viento golpea el acero con un silbido que parece un lamento industrial. Una obra maestra que sigue en servicio diario. Soportando el peso del tiempo y del vapor. El norte de Europa no se detiene ante el mar. Dinamarca y Suecia. Unidos por una obra que parece sacada de una película de ciencia ficción. El puente de Orresand. Una infraestructura colosal que conecta Copenhague con Malmö. Pero no es solo un puente. Es una mutación arquitectónica. Empieza con 8 kilómetros de plataforma sobre el mar. Pero luego ocurre lo imposible. El puente se detiene. Desaparece. Se hunde en una isla artificial llamada Peverol. El asfalto se sumerge bajo las olas en un túnel submarino profundo. La presión del agua sobre el túnel es un peso invisible que hace crujir el hormigón de alta densidad. El olor a sal y a caucho quemado impregna el aire reciclado por los potentes ventiladores. El conductor ve cómo el cielo desaparece por el retrovisor mientras se interna en la garganta de la isla artificial. El hormigón soporta millones de toneladas de mar sobre su lomo. Es una transición violenta entre la luz del Báltico y la oscuridad del túnel de Drogden. Ingeniería mixta para no interrumpir el tráfico aéreo ni el marítimo. Un experimento de supervivencia humana y natural. Peverolm se convirtió en un refugio biológico sin intervención humana. La vida colonizó el hormigón y la arena. Aves. Plantas raras. Especies que encontraron paz entre los pilares de la conexión más importante del norte. Una isla nacida de los escombros del dragado. Un subproducto de la ambición que ahora respira por su cuenta. El Orresand no solo une países. Une dos formas de entender el espacio y el vacío. Si respetas la fuerza de los hombres que hundieron pilares en el barro y remacharon el acero bajo la lluvia. Si sabes que cada conexión es una victoria contra el aislamiento. Suscríbete. Forma parte de esta cuadrilla. Estamos terminando el trayecto. El puente de Orresand es el final de una era. Un recordatorio de que la ingeniería no tiene fronteras, solo obstáculos temporales. Es una cicatriz de hormigón y acero que une dos reinos. Pero bajo la superficie, la presión es constante. Las juntas de dilatación respiran con el paso de cada tren pesado. El metal se expande. Se contrae. Sufre. Es una lucha contra la fatiga que nunca termina. Una estructura que exige vigilancia absoluta cada hora de cada día.
El silencio en el túnel submarino es una mentira. Se escucha el crujido sordo del concreto bajo millones de toneladas de agua salada. Un goteo rítmico en la zona de drenaje suena como el tic-tac de un reloj geológico. El aire huele a caucho quemado y a humedad estancada en las paredes de acero. El operario de guardia observa los monitores de tensión. Siente la vibración de un camión de 40 toneladas pasando sobre su cabeza. Un temblor que recorre su columna vertebral. La oscuridad del fondo del mar presiona contra los muros con una fuerza de 1500 kilos por cada metro cuadrado. Nuestras conexiones son frágiles. Aunque pesen miles de toneladas. El acero se oxida. El hormigón se desmorona. La piedra se erosiona. Lo que hoy es un hito de la civilización, mañana puede ser un esqueleto de hierro reclamado por el fango. Construimos puentes para escapar del aislamiento. Para dominar la geografía. Para decir que estuvimos aquí. Pero la naturaleza tiene una paciencia infinita. Y el mar siempre recupera lo que es suyo. ¿Es este despliegue de acero y hormigón un triunfo definitivo de nuestra especie, o solo un monumento temporal a nuestra arrogancia frente al tiempo? ¿Construimos para unirnos o para demostrar que podemos vencer a la física? El debate está en los comentarios. Y si respetas la historia de los que clavaron pilares en el abismo y desafiaron al vacío con cálculos milimétricos. Suscríbete. Hasta el próximo expediente.